¿Qué tal, radio escuchas? Bienvenidos a una nueva entrega de Qué chida la historia, nuestra serie de radionovelas históricas. En esta ocasión, nos adentramos en la historia de uno de los personajes más controversiales y fascinantes de la historia. Conozcamos su origen, sus logros y la forma en que cambió la historia de México para siempre. Comenzamos. Cristóbal Colón, el descubridor de un nuevo mundo. Cristóbal Colón nació en Génova, Italia, en el año 1451. Desde muy joven mostró un gran interés por la navegación y la exploración. Su pasión lo llevó a convertirse en un marino experimentado y eventualmente un explorador. Cristóbal Colón llegó a España en 1485, donde buscó el apoyo del rey y la reina para llevar a cabo su sueño de explorar el mundo y encontrar una nueva ruta hacia las Indias. Después de varios años de esfuerzo y rechazo, finalmente obtuvo el permiso de los Reyes Católicos en 1492 para realizar su viaje. Con una tripulación de 90 hombres y 3 barcos, llamados La Niña, La Pinta y la Santa María, el 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón partió hacia el oeste, en busca de una nueva ruta hacia las Indias. Después de varios meses en alta mar, y la noche del 11 al 12 de octubre, pudo verse tierra firme. Se encontró con nativos y la vasta biodiversidad del territorio. Era la isla de Guananí, bautizada por Colón como San Salvador, una de las Bahamas. El navegante siguió su expedición por las islas de este archipiélago, antes de arribar a Juana, Cuba, el 28 de octubre. El 6 de diciembre llegó a La Española. El día 24 del mismo mes, la Santa María encalló a la altura del actual Cabo Haití, y sus restos sirvieron para construir un pequeño fuerte bautizado como Navidad. Finalmente, el 16 de enero de 1493, Colón ordenó el regreso. Después de un largo viaje y con muchos pormenores, realizó una breve escala en Lisboa, llegando a su destino un 15 de marzo del mismo año. Colón creyó que había llegado a las Indias, pero en realidad había descubierto un nuevo continente. Colón estableció relaciones comerciales, fundó asentamientos y descubrió nuevas tierras, convirtiéndose en uno de los principales exploradores de la época. Sin embargo, su legado también está marcado por la explotación y la esclavitud de los pueblos nativos de América. Colón murió en Valladolid, España, el 20 de mayo de 1506, a los 54 años de edad. Fue enterrado inicialmente en Valladolid, pero en 1542 sus restos fueron trasladados a Sevilla. Hoy en día, el legado de Cristóbal Colón sigue siendo objeto de controversia. Para algunos, fue un héroe que abrió nuevas rutas comerciales y descubrió un nuevo mundo. Para otros, fue un conquistador que causó la destrucción de las culturas enteras y la explotación de millones de personas. Lo que no podemos negar es que Cristóbal Colón fue un hombre que cambió el curso de la historia. Su valor, su perseverancia y su pasión por la navegación lo llevaron a descubrir un nuevo mundo, y su legado ha inspirado a muchas generaciones de exploradores y aventureros. Hernán Cortés y la conquista de México. Hernán Cortés nació en 1485 en Medellín, España. Era el segundo hijo de una familia noble, pero no muy adinerada. Desde joven, demostró una gran habilidad para la aventura y la exploración, por lo que decidió estudiar leyes en la Universidad de Salamanca. Sin embargo, pronto abandonó sus estudios para embarcarse en la gran aventura de su vida, la conquista del Nuevo Mundo. En 1504, Hernán Cortés viajó a las islas de La Española, donde comenzó a trabajar como funcionario del gobierno colonial, pero su espíritu aventurero lo llevó a explorar
otras islas del Caribe, donde tuvo la oportunidad de conocer a los nativos y sus culturas. En 1519, Cortés decidió emprender una expedición hacia el continente, específicamente a lo que hoy conocemos como México. Allí tuvo un encuentro con el emperador mexica, Moctezuma, que cambió el curso de la historia para siempre. A su llegada, Cortés y sus hombres se encontraron con una cultura completamente diferente a la europea. Los mexicas eran un pueblo avanzado, con una gran ciudad y un imperio poderoso, pero también eran un pueblo en conflicto, y esto fue lo que Cortés aprovechó para establecer su poder y comenzar la conquista. Uno de los principales personajes que ayudó a esta fue la Malinche. La Malinche nació en una familia noble de la región de Tabasco, en México prehispánico. Sin embargo, su vida dio un gran giro inesperado cuando fue vendida como esclava. ¿Pero quién fue el responsable de su venta? La verdad es que hay varias versiones de los hechos. Según algunas fuentes, la Malinche fue vendida por su propia familia debido a que su madre se había casado con un hombre de la tribu enemiga. Otras versiones sugieren que fue entregada como tributo a los mayas o capturada en batalla. Sea cual sea la razón de su venta, la Malinche se encontró en una situación desesperada y controvertida, siendo una esclava sin derechos ni protección. Sin embargo, su destino cambiaría radicalmente cuando fue entregada a Hernán Cortés como tributo. Con su habilidad para hablar varios idiomas, la Malinche se convirtió en una importante intérprete y asesora de Cortés en sus expediciones hacia Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica. La historia de la Malinche es una historia trágica, llena de conflictos y sacrificios, pero también es una historia de valentía y de coraje de una mujer que enfrentó un mundo desconocido y peligroso y que luchó por sobrevivir y defender a su pueblo. La conquista no fue fácil. Cortés tuvo que luchar contra muchos obstáculos, tanto físicos como políticos, pero con la ayuda de otros grupos indígenas como los tlaxcaltecas, logró derrotar al Imperio Mexica y tomar la ciudad de Tenochtitlan en 1521. A partir de este momento, Hernán Cortés se convirtió en una de las figuras más importantes de la Nueva España. Fue nombrado gobernante y trabajó en la fundación de nuevas ciudades como Veracruz y Puebla, pero también tuvo conflictos con otros españoles y fue acusado de traición. La noche triste. La madrugada del 30 de junio de 1520, los mexicas descubrieron su plan y lanzaron un ataque que terminó con parte de sus hombres. La noche triste es uno de los episodios más significativos de la historia de la conquista española en México, ya que fue cuando Hernán Cortés y sus tropas sufrieron su más grande derrota en manos de los mexicas. Fue esta noche en la que Hernán Cortés lloró al pie de un árbol de ahuehuete tras haber fracasado en su plan de escapada. En mayo de 1520, Pedro de Alvarado había ordenado una ofensiva durante la ausencia de Cortés, provocando el levantamiento de los mexicas, que terminaría en la matanza del Templo Mayor. Así, Moctezuma se convirtió en prisionero y la violencia escaló hasta su asesinato, ocupando su lugar Cuitláhuac. Después de un mes de peleas, Cortés y su ejército se encontraban en malas condiciones, por lo que decidieron planear su huida el 30 de junio de 1520. Después de conquistar Tenochtitlan, Hernán Cortés comenzó a expandirse por el territorio, sometiendo a otros señoríos indígenas, y algo que jugó a su favor fueron las enfermedades traídas por los europeos, para las cuales los indígenas no tenían defensas. La noche de la derrota
de los mexicas hacia los españoles, muchos soldados españoles murieron, ya que el territorio era muy extenso, fangoso y con mucha vegetación. Algunos soldados murieron por la gran carga que llevaban en su armadura y otros más porque no sabían nadar. En 1521, Cortés regresó con un gran ejército, conquistó la ciudad y estableció lo que hoy conocemos como la Nueva España, siendo la Ciudad de México su capital. Durante este periodo se extrajo mucho oro y plata del territorio. El virreinato de la Nueva España fue el nombre que le dieron los españoles al territorio conquistado y ocupó América Central, las Antillas, el centro y el sur de los actuales Estados Unidos y Filipinas. Durante el siglo XVII, la división territorial era por reinos. Era un territorio sumamente extenso, había un virrey, por eso se le llamaba virreinato. De hecho, el rey de España, Carlos I, nombró a Antonio de Mendoza como virrey de la Nueva España y este lo representaba en los territorios conquistados y era la máxima autoridad. Había otras instituciones que conformaban parte de la organización política de la Nueva España, como la Real Audiencia, el Consejo de Indias, entre otras. Y como el territorio conquistado por los españoles llegó a ser muy extenso, se establecieron reinos, capitanías y provincias para gobernarlo. Debido a la mala organización, se hicieron cambios que muchas veces no favorecieron a los indígenas porque los explotaban por medio del trabajo y ayudados por los indígenas de rango mayor utilizaron el sistema de tributos que era propio del Imperio Mexica. La conquista espiritual o evangelización fue una forma de someterlos y finalmente la religión que nos trajeron predomina hoy en día. Los evangelizadores, quienes pertenecían a diferentes órdenes religiosas como los franciscanos, agustinos, dominicos o los jesuitas, se valieron de muchos recursos para lograr su propósito de doctrinar a los distintos pueblos indígenas. La Iglesia se convirtió en una parte fundamental de la vida en la Nueva España. Hoy en día, la devoción de muchos mexicanos que practican la religión católica. Las castas eran el resultado de muchos cruzamientos interétnicos, de mulatos con indias o mestizas, los indios con mulatas y de blancos con todos los demás. Con el tiempo, estas mezclas hicieron muy complicado determinar los ancestros, pero su nombre muchas veces los determinaba por el color de su piel. La Llorona es una leyenda muy popular en América Latina, incluyendo México, donde se originó la historia. En la Nueva España, que comprendía gran parte de lo que hoy en día es México, la leyenda de la Llorona se difundió rápidamente durante la época colonial. La historia cuenta que una mujer llamada María se enamoró de un hombre rico y tuvo 3 hijos con él, pero él nunca quiso casarse con ella. Un día, un ataque de celos, María ahogó a sus hijos en un río. Después de darse cuenta de lo que había hecho, María se volvió loca y comenzó a vagar por las calles llorando por sus hijos perdidos. La leyenda de la Llorona en la Nueva España se utilizó a menudo como una herramienta para asustar a los niños y mantenerlos en casa durante la noche. También se convirtió en una forma de controlar la moralidad de las mujeres, ya que se decía que la Llorona aparecía a las mujeres que se comportaban mal o que tenían relaciones sexuales fuera de su matrimonio. A lo largo de los siglos, la leyenda de la Llorona ha evolucionado, se ha adaptado a diferentes culturas y contextos sociales. Sin embargo, en la Nueva España, la Llorona se convirtió en una parte importante de la cultura popular y sigue siendo una figura icónica en la cultura mexicana y latina en general. Bueno, pues esto fue todo por esta ocasión.
Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Esperamos que hayan disfrutado de esta radiodifusión especial sobre la vida de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés. Muchas gracias.